ya he mencionado antes, esta dinámica que tiene mi familia con nuestra mascota. Algunos de ustedes ya la conocen, nuestra perrita Maple es una perrita así chiquita, de raza Beagle. Y esta Maple pues ama a su familia, a pesar de que a veces yo no la trato tan bien, hasta a mí me ama. Y es muy noble, muy tierna, y en verdad nos ama y nos los demuestra cada que puede. Tú sabes, los perros mueven mucho la cola y hasta sonríen. Si te fijas bien, los perros sonríen. Y esa es la interacción que tiene la perrita Maple con nosotros. Y también nos ama porque la consentimos. Algo de lo que hacemos a veces es que le compramos sus treats, sus snacks para perro, y tiene variedad de snacks en la casa. Y todos ellos en general le gustan bastante. Pero sucede que nuestra perrita Maple, cuando vamos a salir mi familia y yo, y no la llevamos a ella, entonces se entristece. Y nosotros pensamos a veces, trae su snack favorito para que se quede más tranquila. Y apenas se lo pones en la boca, lo agarra, sí lo agarra, pero es para aventarlo. Y uno dice, ¿qué está pasando? ¿Está enferma Maple acaso? Pero cuando lo repite una y otra vez es que no está enferma, es que ella entiende que sí, ese es su snack favorito, pero para ella ese snack es disfrutable, es satisfactorio cuando lo está disfrutando en compañía de su familia, en la presencia de su familia. Si no vamos a estar nosotros ahí, no ha habido ni una sola vez que la veo comerse su snack favorito cuando nos vamos. Ese es el nivel de deseo que Maple tiene por su familia, por estar ante nuestra presencia, por decirlo así. Y no que no le guste el snack, le gusta mucho, y es un regalo para ella, y así es como lo ve, pero no lo ve como un regalo en lo absoluto cuando nosotros nos vamos. Lo avienta. Y cosa curiosa, que apenas regresamos, no importa si nos tardamos 1 hora o 2 horas, entonces nos reclama y después va y se come su snack. En otras palabras, ya es tiempo de comerse su snack. Ahora es apropiado comerse el snack, porque nosotros hemos regresado, estamos ante su presencia. ¿Y por qué te cuento todo esto, iglesia? Porque cuando veo eso en mi perrita, muchas de las veces me trae convicción de pecado. Porque pienso en mi persona, pienso cuántas veces no recibo los regalos de Dios, las cosas que Dios me da, pero no necesariamente, y las disfruto, y no necesariamente es porque estoy buscando su presencia. O no son las cosas que me dirigen a buscarlo a Él. Me quedo con el regalo y con eso me siento feliz. Y no estoy necesariamente buscando la presencia de Dios en medio de los regalos que Él nos da. Y eso me trae convicción de pecado, porque hasta un animalito entiende que es más disfrutable su regalo en la presencia de su maestro, por decirlo así. Y yo, que obviamente tengo más capacidades que un animalito, que entiendo más cosas que un animalito, que Dios ya me ha revelado su carácter y lo que Él quiere de mí cuando me convirtió en su maestro, y que yo no esté haciendo algo similar, que yo no esté buscando la presencia de Dios como algo más satisfactorio que las cosas que Él me da y que me gustan y que son buenas, pero que al final del día se convierten más en mi tesoro, en eso que me trae satisfacción, y no necesariamente Dios, que es la mayor de las satisfacciones, el regalo más grande. Y eso es lo que sucede muchas de las veces. Es un buen recordatorio tener una perrita como Maple en casa. Y el Dios de la Biblia es así, iglesia. Él nos hace su maestro, Él nos salva, Él nos compra a precio de sangre, porque Él quiere que vivamos ante su santa presencia. Ese es el título de mi mensaje esta mañana: el Dios santo que quiere que vivamos ante su santa presencia. No cualquier presencia, no la presencia de mortales como mi familia y yo, que tenemos defectos, y como ya te lo dije, de todos tal vez soy el que menos amo a Maple, con todo y que la amo, si no, no la tendría en casa, créeme. Pero aún y con todo y eso, ella es devota a mí, es devota a mi familia. ¿Cuánto más deberíamos ser nosotros devotos a un Dios santo, que es perfecto, que todo el tiempo está demostrando que nos ama incondicionalmente, y a pesar de eso fallamos, ¿cierto? Y no buscamos su presencia.
No estamos constantemente recordando nuestra necesidad de estar ante su presencia y obtener de eso nuestra más grande satisfacción todos los días. Entonces ese es el título del mensaje, el Dios Santo que quiere que vivamos ante su presencia. Y de eso se trata capítulo 24 de Levítico de manera general. Las primeras 2 secciones hacen un énfasis en ese tema. Las otras 2 también, aunque van a sonar un poco grotescas otra vez, pero vamos a ver que no son tan grotescas ahorita que empecemos a desmenuzar el texto. El primer énfasis que quiero que veas de cómo es que Dios quiere que disfrutes su presencia o que estés ante su presencia es que lo hagas sirviéndole diariamente. No nada más los días domingos, no nada más los días cuando estás pasando por una tribulación, porque tienes un problema muy grande, donde ahora sí es adecuado venir a Dios y venir a Él con mis cargas. Todos los días, esa es la expectativa de Dios ante su pueblo. Así lo fue con Israel, así lo sigue siendo con nosotros. Vamos a leer para ello versículos 1 al 4, en donde vemos precisamente esta idea, sirviéndole diariamente. Y dice esto: entonces el Señor le dijo a Moisés: manda a los israelitas que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder la lámpara continuamente fuera del velo del testimonio en la tienda de reunión. Aarón las dispondrá para que ardan desde el anochecer hasta la mañana delante del Señor continuamente. Será estatuto perpetuo para todas sus generaciones. Mantendrán las lámparas en orden en el candelabro de oro puro continuamente delante del Señor. Entonces, ¿te das cuenta del énfasis de la palabra continuamente? Ese era el estándar. Esa era la enseñanza que quiere que ellos se lleven. Que esto sea de manera continua. ¿Y de quién dependía que estas lámparas estuvieran encendidas? ¿De los sacerdotes? En parte. Pero ¿quién tenía que proveer la materia prima para que estas se pudieran encender? Los israelitas, todo el pueblo. Ese es el primer énfasis de nuestro texto esta mañana. Todo el pueblo tenía que servirle diariamente. Todos tenían que estar al pendiente de que estuviera en stock la mercancía, por decirlo así, o la materia prima. El aceite, que tú sabes que cuando el aceite le prendes fuego, pues mantiene una llama, ¿cierto? Ese era el combustible para la lámpara. ¿Recuerdas que el templo se componía del patio donde hacían los sacrificios, después del lugar santo, donde era el primer velo? Y en ese lugar santo había algunos componentes, ¿cierto? Estaba la mesa de los panes, estaba el incenciario y estaba otra mesa donde estaba la lámpara de la que está hablando el texto esta mañana. Esa lámpara tenía que estar constantemente encendida, desde el anochecer hasta el amanecer, y se repetía el ciclo día a día perpetuamente, dice ahí. Y muchos queremos hacer interpretaciones y conexiones que la misma Biblia no hace con esa lámpara. Y no voy a caer en ese error. Lo que sí vamos a hacer es lo obvio, la conexión obvia de la aplicación obvia. Había una necesidad de que el pueblo estuviera diariamente sirviendo para proveer la materia prima. Eso era lo que se tenían que llevar a casa. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que le sirva diariamente. ¿Cómo lo va a lograr? Me va a poner una carga, la carga de suplir el combustible para la lámpara. Y eso es lo que deberíamos de estar también buscando nosotros de este lado de la cruz, en el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Ese era el compromiso de ellos para con Dios, estar sirviéndole diariamente, buscando su presencia diariamente en una actitud de servicio hacia Dios. Hay una diferencia entre vengo a la iglesia, por ejemplo, y vengo y escucho la palabra y soy ministrado por la palabra y soy ministrado por cada uno de los medios de gracia que Dios pone en la vida de su iglesia. Eso es bueno, para eso estamos. Pero hay otra perspectiva que va acompañada y está a la par junto con esa, que no nada más vengo a ser servido, también vengo a servir. No nada más vengo en una actitud de consumidor, también vengo en una actitud de servidor. Y eso es algo que muchas veces falla en las iglesias. No tenemos ningún problema en que nos pongan una silla, que nos limpien un espacio, pero cuando se trata de servir, como que nos cuesta, ¿cierto?
Como que, ay no, eso es para los más piadosos. Y eso sí me quiero ver nice, ¿no? O ya la otra es para los fanáticos. ¿Acaso no Cristo es digno de que seamos fanáticos de Él? Llámame fanático si es por Cristo. Por Él vale la pena convertirse en el más fanático de toda la tierra. No por tu equipo de fútbol americano, no por tu equipo de soccer, no por ningún partido político. Cristo, Él sí vale la pena de que entreguemos nuestra vida como sacrificio vivo. Y esa es la expectativa, iglesia, para la iglesia del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Hebreos 9:13 dice esto: porque si la sangre, escúchame esto, está haciendo un contraste entre el antiguo pacto y el pacto en la sangre de Cristo. Hebreos 9:13 al 14. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociadas sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne. O sea, ahí está hablando de que esas cosas santificaban al pueblo cuando ofrecían correctamente los sacrificios. Dice, ¿cuánto más? Versículo 14, es una pregunta retórica. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Entonces la esperanza de que cuando Cristo viene a nuestras vidas, cuando entendemos que Él es nuestra más grande necesidad, que necesitamos que Él nos limpie y purifique nuestro ser, nuestra conciencia y todo lo que somos, el fruto de esa verdad, de esa realidad, es que ahora queremos servir al Dios vivo. ¿Cómo le servimos? Cristo lo puso muy sencillo: si me amas, obedecerás mis mandamientos. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquel que dice que ama a Dios pero que no ama a su prójimo es un mentiroso. Porque no puedes decir que amas a Dios a quien no ves y no amar a tu prójimo a quien sí ves, a tu hermano a quien sí ves. Entonces, ¿cómo se revela que verdaderamente hay amor y hay una actitud de servicio en mi persona por consecuencia de que he sido purificado por la sangre de Cristo? Es que ahora sirvo a los demás. Y es en la misma actitud. Diariamente, porque primeramente mi servicio es para Dios, ¿cierto? Pero cuando sirvo a Dios en verdad, también sirvo a los hombres en verdad, iglesia. Y es por eso que el llamado o parte del pacto de membresía que tenemos para aquellos que son miembros es que si te vas a ser miembro, no nada más vas a recibir un discipulado, también tu discipulado es el servicio a los santos. En ello también Dios te transforma. Cuando sirves a los demás, Dios lo usa para transformar el carácter, para transformar las intenciones del corazón a veces. Porque a veces venimos de ideas o de trasfondos en donde servíamos todo el tiempo, pero todo el tiempo era con una motivación incorrecta, torcida, que no glorifica a Dios. El Dios de la Biblia es un Dios de motivaciones, de interior, Él quiere ver qué es lo que te motivó a levantar una silla, qué es lo que te motivó a ayudar a un hermano, qué es lo que te motivó a dar dinero en algún lugar. Y si no fue la gloria de Cristo, si no fue la gracia de Dios, si no fue el agradecimiento por la salvación misma, entonces tus motivaciones tienen que ser reorientadas, realineadas, reenfocadas a la dirección correcta. Amén. Otro versículo que habla en esa misma dirección, Romanos 12:11, no sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces sí, todo lo hacemos como para Dios. Pero si eso es verdad, todo va a tener un impacto horizontal a la vida de los hombres. Amén. Vamos, entonces, antes de pasar al siguiente énfasis, te queda una pregunta de tarea. ¿Cómo estás con tu servicio a Dios esta mañana? ¿Cómo lo autoevaluarías? ¿Crees que es aceptable? ¿Es en una actitud diaria, constante? ¿Todo el tiempo estás pensando, yo sirvo para gloria de Dios? O a veces te pasa por la mente, yo ya serví mucho, ahora le toca a él, ahora le toca a ella. Yo ya di mucho, ahora le toca a él, ahora les toca a otros. Esa actitud cuenta, porque esa actitud habla mucho de cómo ves la salvación que Dios te ha dado. ¿En verdad vale la pena que yo entregue mi vida como sacrificio vivo, olor fragante para Dios? ¿O voy a empezar a poner mis condiciones de servicio a Dios? Amén. Entonces, llévate esa pregunta de tarea. ¿Cómo está mi servicio a Dios a la luz del énfasis del texto esta mañana?
Vamos al siguiente subénfasis de nuestro texto esta mañana, en donde vamos a aprender cómo es que podemos vivir ante la presencia de Dios teniendo comunión con Él íntimamente. No nada más diariamente, sino íntimamente. Hay una diferencia entre esas dos también. Y vamos a verlo en versículos 5 al 9 del capítulo 24 del libro de Levítico. Dice: tomarás flor de harina y con ella cocerás 12 tartas. 12 tortas. En cada torta habrá 2 décimas de efa. Las colocarás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa de oro puro delante del Señor. Y en cada hilera pondrás incienso puro para que sea porción memorial del pan, una ofrenda encendida para el Señor cada día de reposo. Continuamente se pondrá en orden delante del Señor. Es un pacto eterno para los israelitas y será para Aarón y para sus hijos, y lo comerán en un lugar santo, porque lo tendrá como cosa muy sagrada de las ofrendas encendidas para el Señor por derecho perpetuo. De ahí la idea del énfasis, iglesia. Teniendo comunión íntima con Dios. Él quiere que estemos ante su presencia, pero que lo estemos buscando en intimidad. Que de todas las personas con las que nos rodeamos y con las que queremos encontrar intimidad, Él sea nuestra intimidad más grande. Él sea con quien más queremos pasar tiempo. Él sea lo que nos roba nuestra atención más que cualquier otra persona que amamos y que nos cae bien y que nos satisface, nos llena su presencia. Ese es el tipo de Dios que es el Dios de la Biblia. Y este tema ya lo habíamos visto, ¿recuerdas? Muchos quieren conectar los panes con Jesucristo cuando dice yo soy el pan de vida, ¿cierto? Pero Jesucristo no hizo esa conexión con los panes del templo. Él no hizo esa conexión, y es ahí donde tenemos que tener cuidado con hacer conexiones bíblicas del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, cuando los mismos autores de la Biblia, el mismo Jesucristo no las hizo. Él hizo la conexión de ser el pan de vida con respecto al maná. Esa es la conexión que Él hizo. Yo soy el maná, yo soy el verdadero maná que cayó del cielo, que vino del cielo. En este caso, en el contexto en el que nos encontramos de este capítulo, en donde vemos que se pide que tenga que estar ante la mesa de los panes, 2 hileras de panes, 6 y 6, y se les rocea incienso y aceite, más bien aceite, y se les pone ahí incienso en el ritual. ¿Okay? Esta idea no nos la deja clara la Biblia por qué está ahí. Y hay muchas interpretaciones de muchos supuestos eruditos que empiezan a hacer conexiones, que los panes representan las 12 tribus de Israel, y empiezan a hacer conexiones de todo tipo, cuando la Biblia no enseña eso, en realidad no lo enseña. O sea, no estoy diciendo que hay una mala intención en querer hacer esas interpretaciones, pero la realidad es que si la Biblia no las interpreta así, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de empezar a hacer esas conexiones teológicas que no están ahí en la Biblia. No existe ningún pasaje que nos hable en relación a eso. Lo que sí podemos ver es lo que el texto nos está diciendo. Cómo la audiencia original recibía estas instrucciones. ¿Qué es lo que le está diciendo? Que es comida para ellos, que la tienen que comer en un lugar santo y que es para Aarón, su familia y sus generaciones. En otras palabras, es la misma idea que con los sacrificios. ¿Recuerdas que había algunos sacrificios que parte del animal tenía que ser para la tribu de Leví, de los que son sacerdotes y que sirven en el templo, y ellos tenían que comerla en el templo? Otra vez la misma idea de Dios quiere que su pueblo tenga comunión con Él, y la mejor forma de expresar que alguien quiere comunión con una persona es a través de los alimentos. Esa es una de las mejores formas de poderle decir a alguien: hey, me gusta estar ante tu presencia, cuando comemos juntos. Y sigue siendo la misma idea aquí. Ellos tenían que comerse esos panes, que cada sábado tenían que hacer un intercambio, obviamente para que no se endureciera más el pan. Y la idea era esa, comunión con Dios. Los sacerdotes levitas, aquellos que eran encargados de administrar las cuestiones del templo, tenían que estar en constante comunión con Dios, porque si ellos no estaban en constante comunión con Dios, obviamente eso iba a impactar al pueblo mismo. Recuerden que ellos eran una forma de un modelo a seguir, en devoción a Dios, en devoción a las cosas de Dios. Y si alguien tenía que modelar comunión con Dios, primeramente eran ellos.
Y por eso Dios les dio instrumentos, les dio recordatorios de esa necesidad que ellos tenían de tener primeramente comunión con Él antes de ofrecer cualquier sacrificio, antes de hacer cualquier labor que tenía que ser hecha por los mandatos que Dios les dejó a través de la ley de Levítico en el templo. Entonces, si eso era en el contexto de ellos, recuerdas que ya vimos, no quiero ir otra vez a esos textos, que nosotros somos también llamados sacerdotes en el nuevo pacto en la sangre de Cristo, real sacerdocio escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Nosotros somos ese sacerdocio. Él nos ve como sacerdotes y nos ve en la misma dirección. Él quiere comunión con Él, Él quiere devoción con Él y que ésta sea íntima. Y nos lo dice en su palabra, en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo, de este lado de la cruz. Ahí te van unos ejemplos. 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Quiénes fueron llamados a la comunión con Cristo? La iglesia del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Vamos a Hebreos 4, 14 al 16. Hebreos 4, 14 y 16. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, aquí está la invitación, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Cómo dice que nos acerquemos al trono de Dios? Con confianza. ¿Y de dónde viene esa confianza? ¿De que hemos sido muy buenos? ¿De que pudimos cumplir la ley? Porque Cristo lo hizo por nosotros. Todas las tentaciones que nosotros padecimos y muchas de las cuales caímos, Él nunca cayó y fue tentado en todas. Toda la obediencia que se demandaba de nosotros, Él la cumplió. Y es por su sacrificio, es por su vida perfecta que me es transferida cuando pongo mi fe en Él, que yo me puedo acercar a Dios con confianza. No con la expectativa de que voy a ser rechazado o destruido, sino aceptado como un hijo de Dios. Para poder verlo yo a Él como un padre que acoge a sus hijos y que no los desecha, aunque es lo que merecíamos. Pero por la gracia, por el pacto eterno que Cristo hizo para con aquellos que iban a poner su esperanza en Él, podemos acercarnos a Dios. Y ese acercamiento no viene nada más con un acceso a su presencia, sino ahora nos limpia, nos purifica, nos cambia, nos transforma para que le podamos tratar con reverencia. Cuando antes le tratábamos con irreverencia, ¿recuerdas? Cuando antes le tratábamos de formas que eran detestables y no dignas de Él, ahora podemos tratarle con reverencia por la obra de Cristo en nuestros corazones cuando en verdad hemos creído. Y de eso se trata el siguiente énfasis de nuestro texto esta mañana, iglesia. Pero antes de ir al siguiente énfasis, también te quiero hacer otra pregunta en base al énfasis que estamos viendo aquí, de buscar la intimidad con Dios. ¿Cómo está tu comunión con Dios esta mañana? ¿Cómo fue tu comunión con Dios durante la semana? ¿Cuánto de tu agenda de vida, cuánto de los tiempos en los que dedicaste a ciertas cosas revela que Él fue tu prioridad? Que Él fue el centro, que Él fue lo más importante, que de Él obtuviste la energía para todo lo demás. ¿Cuánta de tu intimidad está centrada en su palabra? Porque tal vez oraste mucho, pero nada de lo que oraste en realidad fue relevante porque no fue centrado en su voluntad, no fue centrado en la palabra misma. ¿Cuánto de eso podrías evaluar hoy y decir, creo que ahí la llevo, creo que voy bien? Acuérdate que el cristianismo no es una religión basada en las obras, pero el verdadero cristiano produce obras. No somos justificados por las obras, pero la justificación que en verdad justifica, que viene de Dios, produce vidas de devoción, de intimidad con Dios. Intimidad diaria con Dios. Amén. Vamos al siguiente subénfasis, versículos 10 al 16, donde vamos a ver que Dios quiere que estemos ante su presencia así, y no nada más con intimidad,
no nada más que sea diaria, sino tratándole con reverencia. Y eso lo vamos a ver en versículos 10 al 16. Acompáñame a leerlos. Dice: el hijo de una mujer israelita, cuyo padre era egipcio, salió entre los israelitas, y el hijo del israelita y un hombre de Israel lucharon en el campamento. Y el hijo del israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. El nombre de su madre era Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Lo pusieron en la cárcel hasta que se les aclarara la palabra del Señor. Entonces el Señor le dijo a Moisés: saca fuera del campamento al que maldijo, y que todos los que lo oyeron, pongan las manos sobre su cabeza, y que toda la congregación lo apedree. Hablarás a los israelitas y les dirás: si alguien maldice a su Dios, llevará su pecado. Además, el que blasfeme el nombre del Señor, ciertamente ha de morir. Toda la congregación ciertamente lo apedrará. Tanto el extranjero como el nativo, cuando blasfeme el nombre, ha de morir. Este es un texto que obviamente nos pone un poco a la defensiva, tal vez. Nos incomoda, tal vez. Y la razón por la que nos incomoda o nos pueda llegar a incomodar es precisamente porque no conocemos a Dios. Esa es parte del porqué. Obviamente queremos ser empáticos, ¿cierto? Con el carácter de la historia. Aquí tenemos el contexto que nos da es un personaje de madre judía, pero de padre egipcio. Y hace todo sentido que exista ese carácter en la comunidad de Israel. ¿De dónde viene Israel? De Egipto. Todavía ni siquiera llegan a la tierra prometida y seguramente ahí algún egipcio se metió con esta israelita y el producto fue este personaje. De forma que también nos podemos imaginar que la influencia de este muchacho, o de este joven, no sé qué edad tendría, pues obviamente es una combinación de las dos, ¿no? El paganismo egipcio con la adoración judía. Y se le hizo muy fácil. Y lo curioso aquí es que se le hizo fácil a pesar de que ya había un contexto de antecedentes de que cuando no reverenciamos a Dios como Él es digno de ser reverenciado, Dios trae consecuencias por el pecado. Lo vimos con los hijos de Aarón, ¿cierto? Los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño en el altar. ¿Y qué es lo que les pasó? Fueron calcinados. Dios mandó fuego que los consume, ¿cierto? Entonces ya había un antecedente. Este Dios ya se había dado a conocer. No era la primera vez que Él iba a hacer esto, de traer consecuencias severas ante aquellos que no le reverencian por quien Él es. En este caso, obviamente es obvio que no se le está reverenciando. No es que simplemente dijo algo incorrecto de Dios, porque hay diferentes formas de blasfemia, tenemos que aclarar. Él maldijo a Dios. Pero hay otras formas de blasfemia. Aquí tengo una definición. Blasfemar es hablar con desprecio de Dios o ser desafiantemente irreverente. La blasfemia es un reproche verbal o escrito del nombre, el carácter, la obra o los atributos de Dios. Eso como que suena bien como para una definición de blasfemia. Entonces el potencial de blasfemar el nombre de Dios es muy alto. Cuando atribuyes a Dios cosas que Él no es, cuando declaras de su persona cosas que Él nunca dijo que es, cuando hablas de su carácter en una perspectiva totalmente desviada de lo que Él habló de su carácter, es un tipo de blasfemia. Y no pienses que tienes que maldecir precisamente a Dios, usar su nombre para maldecirlo o maldecir a otros, para entonces caer en la categoría de blasfemo. Aún lo podemos ver en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdas cuando Él perdonó pecados? Y los fariseos entendían muy bien la idea de la blasfemia y dicen, este es un blasfemo. ¿Quién perdona pecados sino Dios? En su cosmovisión de las cosas, ellos entendían que solamente Dios puede hacer eso. Y cualquiera a quien tú quieras atribuir el perdón de los pecados, le estás diciendo que es Dios. O Él está diciendo que es Dios y Él es el que dice que perdona. Y obviamente no era ninguna blasfemia porque nuestro Señor Jesucristo era el Dios hombre. Eso lo sabemos, pero ellos en ese contexto no lo entendían.
Y para ellos eso era blasfemo. Entonces, aún hablar cosas incorrectas de Dios o atribuir cosas a otras cosas que no son Dios, como si lo fueran, también es un tipo de blasfemia. Entonces, hay muchas perspectivas de la blasfemia. Obviamente, otra vez, en el caso de este personaje es muy clara. Maldijo a Dios. Muchos lo escucharon. Dios ya les había dicho que no usaran el nombre de Dios en vano. O sea, ni siquiera hablaba como tal en esa dirección de blasfemia. El simple hecho de usar el nombre de Dios cuando no tenías por qué haberlo usado en una conversación promedio, eso ya era malo. Dios no les había dicho qué hacer con los que hicieran eso, pero aquí ya les está diciendo. El texto nos dice que esperaron la revelación, no sabían qué hacer, lo metieron a la cárcel como diciendo: Moisés, pues ahora dinos qué hay que hacer. No, pues yo tampoco sé. Entonces espera la voluntad de Dios, que Dios te lo revele. ¿Y qué es lo que Dios reveló? Que lo sacaran del campamento, porque lo iban ¿a qué? A apedrear. Y no nada más apedrear para sacarle unos moretones, el énfasis es en que recibiera muerte. Y en eso termina en nuestro capítulo, versículo 23 dice: entonces Moisés habló a los israelitas y ellos sacaron fuera del campamento al que había maldecido y lo apedrearon. Los israelitas hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Y muchos podemos decir: wow, qué severo. ¿Dónde está la misericordia de Dios? Bueno, pues aunque no lo creas, eso es misericordia. Eso es juicio acompañado de misericordia. ¿Misericordia para quién? Para todos los demás que no maldijeron a Dios. Él estaba siendo propuesto como un ejemplo para que los demás no caigan en lo mismo y no se les haga fácil maldecir a Dios, porque la consecuencia iba a ser exactamente la misma. Las consecuencias no dejan de ser severas en el Nuevo Testamento. Por si piensas, como muchos piensan, que el Dios del Antiguo Testamento es iracundo, malo y lleno de ira, y en el Nuevo Testamento es puro amor y misericordia y no se enoja cuando pecamos. Si ese eres tú, si piensas eso de Dios esta mañana, no conoces a Dios. Te voy a leer unos pasajes del Nuevo Testamento. Hebreos 10, 29 al 31 dice esto. Igual es una pregunta retórica. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de su gracia, al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Eso dice el autor de la carta a los Hebreos, que es horrenda cosa caer en las manos del Dios vivo. Ese es el Dios de la Biblia, iglesia, un Dios vivo, un Dios verdadero. Y en el Nuevo Pacto, en la sangre de Cristo, los cristianos de la iglesia primitiva decían esto: horrenda cosa es caer en sus manos. Si tú piensas que el juicio hacia este egipcio israelita, mitad egipcio, mitad israelita, fue severo, la Biblia no dice que va a ser menos severo para aquel día, para aquellos que no reconozcan su necesidad de Cristo, de que Él pague su condena. Es cosa horrenda, iglesia. Y no queremos diluir la palabra esta mañana. No queremos que no te sientas incómodo con esta idea, porque si la palabra quiere que nos sentamos incómodos es por un acto de misericordia. Ese es nuestro Dios. No quiere que perezcas, quiere que todos vengan al arrepentimiento, y nos dice: si tú pisoteas la sangre de mi hijo, horrenda cosa es caer en mis manos, dice Dios. Tú no quieres eso para tu alma esta mañana. Tú quieres misericordia. Tú quieres ser reverente ante ese Dios tan santo. Porque si algo refleja el castigo o la consecuencia de ese pecado, es que entendamos qué de santo Dios es. Que entendamos que no es que Él está en sus asuntos y de repente voltea a ver a la tierra a ver quién se está portando mal. Todo el tiempo Él está atento, porque todo el tiempo le estamos ofendiendo. Y la Biblia dice en Salmo 5:5 que todo el tiempo Dios está airado en contra del pecador. Todo el tiempo.
porque Él ama su santidad, porque Él quiere que su santidad sea exaltada, Él quiere que el trato sea reverente, quiere que su nombre sea santificado. ¿Recuerdas que ya vimos lo que significa que su nombre sea santificado? Que Él sea tratado como Dios. Y Él nos creó para darle gloria, para darle ese trato. Entonces tenemos que tratarle con reverencia, iglesia, y no blasfemar. Vamos al último énfasis de nuestro texto esta mañana, el penúltimo, porque tengo un último que no necesariamente estoy sacando del texto, pero que tiene conexión con todo lo que la Biblia enseña en este texto. Y el último subénfasis es que podemos estar ante la presencia de Dios de una forma en que respondemos con gracia. Y en alguna forma mi subénfasis es contrario a lo que sería el énfasis si quitamos la gracia del camino, si quitamos la gracia del Dios. Porque otra vez pareciera que no está dando gracia en esta sección Dios en el texto, pero en realidad la está dando. Y es lo que vamos a ver y voy a explicar en un momento. Versículo 17 dice: si un hombre le quita la vida a algún ser humano, ciertamente ha de morir. Y el que quite la vida a un animal lo restituirá vida por vida. Si un hombre hiere a su prójimo, según hizo, así se le hará. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, así se le hará. El que mate un animal lo restituirá, pero el que mate a un hombre ha de morir. Habrá una misma ley para ustedes, será tanto para el extranjero como para el nativo, porque yo soy el Señor, su Dios. Sigue siendo fuerte, ¿cierto? Porque todos estamos familiarizados con el sermón del monte, donde nuestro Señor Jesucristo dice: ustedes han dicho, ustedes han oído, ¿no? Que se dice ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, y nos da totalmente una perspectiva muy diferente de lo que vemos en Levítico, que acabamos de leer. O sea, eso que dijo Jesucristo en el sermón del monte, ustedes han visto que los antiguos dicen, ¿ok? Es algo que Dios dijo, ni siquiera fueron los hombres los que propusieron esas reglas, fue Dios el que trajo la consecuencia por el pecado. Y lo primero que quiero que veas aquí es esto, iglesia. Algo que está muy olvidado en nuestros días: la justicia retributiva. Ese es el sistema más, y valga la redundancia, más perfecto que pueda existir en nuestras sociedades. Muchas veces condenamos a países como Estados Unidos o a cualquier otro país que practica estos temas de traer pena de muerte a las personas, ¿cierto? Pero si nos ponemos a pensar, no fue ni siquiera idea de ellos, fue idea de Dios. Y normalmente a los que condenan a muerte es gente que quitó la vida a una persona. Normalmente hay otros casos, pero en su mayoría son esos los casos. Y la razón es porque es el sistema más perfecto que pudiera existir en la tierra. Y Dios mismo lo propone, Él lo ve normal. Hace todo el sentido, ¿cierto? ¿Alguien quita la vida? Que se le quite la vida. ¿Alguien mata un animal? Que lo reponga. Esa es justicia retributiva. Dañas a alguien, no sé, le lastimas un miembro, tu miembro debe ser lastimado. Justicia retributiva. Quedamos parejos, no pasa nada. Eso sería de esperar, en otras palabras. Y ese es el sistema perfecto de Dios. O sea, empieza por ahí, eso es lo más perfecto. Nosotros no nos habríamos venido con esa idea por sí solos. Nos amamos tanto, nos queremos tanto, somos tan egoístas y centrados en nosotros que nunca se nos hubiera ocurrido proponer este tipo de sistema de justicia. Solo Dios se le pudo ocurrir. Y así es como lo pone. No tiene ningún temor de ser juzgado, por si lo estás juzgando. Él no tiene ningún temor de que lo juzgues. Él quiere que entiendas otra vez qué de santo es Él. Cuánto Él valora su creación. ¿Cuánto te valora a ti? Si alguien te matara y siguiéramos viviendo en los tiempos de Israel, esa persona tendría que morir. Si alguien matara a tus padres, a uno de tus hijos, esa persona tendría que morir. Y sería algo bueno.
Y de eso estamos hablando, de la justicia retributiva de Dios. Pero también después Cristo viene en el Sermón del Monte y nos enseña que la justicia no le pertenece a los individuos, le pertenece a Dios. Nos invita no a tener sed de venganza, sino a esperar en la justicia de Dios. Aún en la justicia de sus instituciones, donde son la mayoría los que juzgan. Y por eso es que te das cuenta, si alguien mata y no está diciendo nada más venga la familia o venga los afectados directos, está diciendo venga todo el pueblo. La justicia es de la comunidad entera, no de una sola persona o de la familia directa de aquel que fue asesinado. Entonces es importante que veamos cómo Dios mide las cosas y entendamos un poco de su justicia a través de esos actos. Pero ahora Cristo viene y nos dice que la justicia no le pertenece a los individuos. Mateo 5, 38 al 42. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Dice, pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te bofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. No es que Cristo está diciendo que el otro era malo, tenemos que aclarar, o que Dios se equivocó en la ley levítica. Lo que está diciendo, los ciudadanos del nuevo pacto en la sangre de Cristo van a tener un tipo de justicia que supera todo entendimiento humano. Un tipo de justicia que descansa en la justicia divina y que arroja todas sus cargas, toda su sed de justicia en la persona que es más justa y que es digno de juzgarlo todo, y ese es Dios. Eso es lo que está diciendo Cristo. Descansa tu justicia en Dios. Romanos 12, 17 al 21 hace la misma idea. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Entonces, ¿quién es el que puede tratar la ira? Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Tan claro como el agua. La iglesia del nuevo pacto en la sangre de Cristo es llamada a estar en comunión con Dios y responder con gracia. No agarrar piedras, no ejecutar al pecador, no a pagar mal por mal, no a incurrir en la venganza. Y también es una buena pregunta para hacernos esta mañana: ¿cómo están nuestros corazones con respecto a estos temas? ¿Contra quién has estado considerando algún tipo de venganza? ¿Hacia quién o hacia qué o hacia quiénes has estado considerando en tus fuerzas y con tu propia justicia hacer que se haga un pago? Si eres un hijo de Dios, si has sido comprado por precio de sangre, la sangre misma del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, tu llamado no es a traer piedras, a atravesar una espada. Eso mismo tú merecías. Que no se nos olvide eso. Cristo cumple perfectamente el tabernáculo. Toda la justicia que merecíamos nosotros cayó sobre él. Sus manos fueron perforadas, sus pies fueron perforados. La ira del Padre cayó sobre el Hijo, porque eso era lo que merecíamos todos. Cristo vino a morir por todo tipo de pecador, y ese eres tú, uno de ellos. La justicia de Dios cayó sobre su persona. La ira que Dios quiere derramar, porque su ira es una ira santa en contra de todo el que ofende su santidad, ya cayó en el Hijo de manera perfecta.
En Él se cumple todo el sistema de sacrificios, donde ofreció su vida una vez y para siempre. Él mismo lo dice. En Mateo 5:17 dice, no piensen que he venido a poner fin a la ley o a los profetas. O sea, eso es lo que pensaba la comunidad de sus días. Esa era la amenaza que ellos sentían. Dicen, no he venido a eso. No he venido a eso, sino para cumplirla. Pero no como diciendo, para cumplirla de forma que entonces tú la puedas cumplir y veas mi ejemplo. No, así muchos lo entienden y eso es un error. Es para cumplirla porque en mí se cumplen todas esas cosas. Todas esas cosas eran sombras de lo que había de venir. Y aún el ser apedrado, el ser machacado, el ser sacado del campamento para ser crucificado, eso lo vine a cumplir yo, porque eso es lo que merecíamos todos nosotros esta mañana. Porque no hemos sido lo suficientemente reverentes, no hemos sido lo suficientemente íntimos con Dios. Nuestra intencionalidad en su búsqueda de su persona no ha sido diaria, ni constante, ni pura todas las veces, ni íntegra. Tú y yo merecíamos ser apedreados. Tú y yo merecíamos ser puestos a muerte porque en alguna forma u otra hemos blasfemado el nombre de Dios. Cuando hemos creído cosas falsas que Él nunca quiso que creyéramos. Cuando le hemos atribuido cosas o a dioses falsos que Él nunca propuso para nuestra adoración, para que les adoráramos. Es un tipo de idolatría acompañada con blasfemia cuando no estamos adorando al Dios vivo. Y por eso todos merecíamos la muerte. Y Cristo fue nuestra muerte en nuestro lugar. Él se hizo carne, habitó entre nosotros y la Biblia dice que vimos su gloria. Así dicen los apóstoles, el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, no vino con piedras, no vino con lanzas, no vino con una espada, vino lleno de gracia, a mostrar perdón, a mostrar misericordia y de verdad. No comprometió ninguna por la otra, las dos a la par. Necesitábamos escuchar que merecemos la muerte y después necesitábamos escuchar que Él la va a llevar por nosotros. Ahí está la gracia y la verdad. Necesitábamos escuchar que Dios es santo y que nosotros no lo éramos, pero que el más santo murió por los impíos, por los impuros, por los que merecían ser desechados. Y ahí está la gracia y la verdad. Cristo es la gracia y la verdad de Dios, iglesia. Eres la luz, sí. Si vamos a hablar de la luz, no lo hagamos en conexión a la lámpara del templo, simplemente en conexión a lo que Él ya dijo, que Él era la luz. Y Él lo menciona en la fiesta de los tabernáculos, en Juan 8:12, dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En otras palabras, si no le sigues, sigues en tinieblas. Si esta mañana Él no es tu Señor y tu Salvador, tú podrías pensar, no hay diferencia entre mí y los que dicen ser cristianos. Sí la hay, la Biblia dice que tú vives en tinieblas y nosotros ya no. Y no te digo esto para ofenderte, te digo para que corras a la luz. Para que no vivas en tinieblas como en un momento yo lo estuve. Que corras a donde está la vida, donde hay pan de vida. Y nos lo dice también que Él es el pan de vida. No lo hagas en conexión a los panes que están en el templo, hazlo en conexión al maná, que Él dice que Él vino del cielo, porque Él es la vida misma. Y nos lo dice en Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed. Ahí también habla de la idea de que Él es las aguas vivas. Juan 6:51 al 52 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos, por tanto, discutían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos de comer de su carne? No entendían. No está hablando de canibalismo, está hablando de esta idea de que Él iba a ofrecer su vida por nosotros. Él iba a ser el cordero del sacrificio perfecto. Una vez y para siempre por el perdón de los pecados. Así que iglesia, esta mañana, yo no sé dónde tú estás parado con respecto a estas cosas. Me gustaría pensar que la mayoría de los que toman un asiento esta mañana están considerando estas cosas de una perspectiva correcta. Me gustaría pensar que le sirves diariamente, que tienes comunión íntimamente, que le tratas con reverencia y que estás dando gracia
todo el tiempo porque has recibido gracia. Y seguramente algunos de nosotros en verdad nos esforzamos en esas cosas y eso es por la gracia de Dios. Porque la vida del Hijo vino a nuestras vidas y hemos reconocido nuestra más grande necesidad, la necesidad de ser salvos de la ira de Dios. En Cristo podemos encontrar perdón de pecados y vida eterna. Que Él vivió la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir, que Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos por nuestro pecado y que solo a través de su obra redentora en esa cruz tú y yo podemos ser justificados delante de un Dios tan santo que no permite ningún tipo de irreverencia, ningún tipo de blasfemia, ningún tipo de injusticia como para no pagar ojo por ojo, diente por diente. Ese es el Dios de la Biblia, para que lo conozcas esta mañana. Es un Dios santo y no va a permitir que nada que no sea santo entre ante su presencia, y tú y yo no lo somos por naturaleza. Necesitamos ser cubiertos por la santidad misma del Cordero de Dios, de su Hijo amado, quien vivió la vida que tú y yo no pudimos vivir. Es cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando venimos humillados ante Él y reconocemos que no podemos estar ante su presencia, pero que por Cristo podemos tener ese acceso a su presencia. Entonces Dios nos perdona, nos justifica, nos declara santos, nos recibe ante su familia, ante su presencia y ante la presencia de otros que como tú y como yo vamos a entrar a su presencia. Nos hace parte de una familia en la fe. Y ahora juntos podemos adorarle a Él, porque Él es digno de toda adoración. Si no le conoces esta mañana, esa es tu oportunidad. ¿Qué estás esperando? Las piedras ya están listas. Dios ya está listo para derramar su ira. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo, dice Juan en 3:36, la ira de Dios está sobre él. ¿Crees eso? ¿No lo crees? Si no lo crees, estás en graves aprietos. Sería buena idea que empezaras a creer que la ira de Dios está sobre ti si no crees en el Hijo. Y así como viste que caía la ira de los hombres con las piedras contra los blasfemos en el Antiguo Testamento, ¿cuánto peor va a ser caer en las manos de un Dios airado por el pecado? Mi esperanza es que hagas caso a las palabras que te salvan esta mañana. Cristo es la palabra viva. Cristo es la palabra encarnada que quita el pecado. Y si no has confiado en Él esta mañana, ¿qué estás esperando? Esta es tu oportunidad. Ven a Él, humíllate ante Él, reconoce tu más grande necesidad en Él. Reconoce que merecías ser apedreado por tu pecado y que en Cristo puedes ser reconciliado con Dios, cobijado, aceptado. Y que solamente en Cristo puedes ser transformado para vivir las cosas que vimos hoy. Escúchame bien, mi perrita Maple no necesitó salvación, pero busca comunión con su familia como si eso es lo que le hubiéramos dado. ¿Cuánto más nosotros deberíamos buscar comunión con Dios? Porque Él sí nos dio salvación, iglesia. Y nos mostró su amor redentor en la cruz de su Hijo. El Dios santo que quiere que vivamos ante su santa presencia. Por eso pagó a precio de sangre el costo de tu alma. Así que vamos a orar, iglesia. Vamos a orar para que entendamos esto y para que se vea reflejado en ¿qué? En que le servimos diariamente y eso buscamos. En que tenemos comunión con Él íntimamente, en que le tratamos con reverencia y que damos gracia al que merece castigo. Debido a que Cristo cumple perfectamente en nuestro lugar todo lo que Dios demandaba de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por el regalo de la vida eterna. Gracias por el regalo de la salvación misma. Gracias por el tesoro del cielo. Gracias por la luz del mundo. Gracias por el pan de vida que es tu Hijo y que trae vida y que trae esperanza a todo aquel que merece la ira justa de un Dios santo airado por el pecado, Señor. Padre, yo ruego que esta mañana todos nosotros podamos ver a la luz del texto que vimos hoy qué de santo tú eres y qué de amoroso tú eres, qué de justo tú eres y qué de perdonador tú eres, qué de sublime y exaltado tú eres y cuánta comunión tú quieres con nosotros esta mañana. Tú no nos quieres lejos, nos quieres cerca.
pero no en nuestros términos, no según nuestra perspectiva de las cosas, sino en los méritos de Cristo, en haber confiado en su sacrificio, por su obra redentora, que Él toma nuestro lugar para nosotros no ser desechados y destruidos. Padre, yo ruego por todo aquel que aún vive ciego a su realidad espiritual, a su más grande necesidad esta mañana. Señor, que tú lo quebrantes, que tú le muestres que Cristo es su única esperanza, es el único refugio al que se puede ir a refugiar esta mañana. Padre, yo ruego por cada uno de nosotros que ya hemos creído. Ayúdanos, Señor, a temerte con reverencia, a amarte con sinceridad de corazón, a buscarte y a ponerte en el centro de nuestras vidas como nuestra más grande prioridad, para que podamos venir ante ti en una búsqueda correcta, en una búsqueda adecuada de quién tú eres, diariamente, en una comunión santa,